Está aquí que eres historiador. ¿Podría decirse que eres historiador? No, no, yo como que, aunque, a ver, ya estamos transmitiendo Sí, ya porque, estamos en directo, ya estamos en aire. Bienvenidos a todos, dejar buen like, suscribiros. Vamos a dejar todo lo que me pase, capitán, que ahora nos dirá su nombre, abajo en la descripción, que tiene hasta un libro y todo lo que esto por abajo, ¿vale? así es, perfecto. Bueno, mi nombre es Rafael, yo he estudiado ingeniería industrial. Sin embargo, desde siempre, desde el colegio, a la par a mi carrera, yo he tenido como hobby el escribir, ¿no? Y al inicio comienza como un hobby, pero luego pues comienza ya a volverse algo más serio, ¿no? Y a tentar editoriales y a enviar mis libros, manuscritos. Tienes libros. Sí, así es. Tengo hasta la actualidad, hasta este momento, tengo 3 libros publicados. Yo comienzo en un inicio publicando, escribiendo ciencia ficción, porque obviamente como ingeniero la ciencia ha sido lo que más me ha gustado. ¿De qué van un poco tus Hasta, libros, si quieres? sí, sí, a eso voy, ¿no? Hasta que viajo por primera vez a Machu Picchu. En Machu Picchu es donde aquí tengo el gran cambio, porque me quedo impresionado, desbordado por lo que era aquel lugar. ¡Pum! Y sí, me explota la cabeza e intuyo que ahí había mucho más de lo que me habían enseñado en el colegio y los cursos de historia. Entonces, lo primero que hago es, a la hora de regresar a la plaza de Cusco, ir a librerías y buscar libros sobre Machu Picchu, sobre los incas. Y es ahí donde empiezo a leer sobre historia y los libros o cuentos que anteriormente escribía sobre ciencia ficción, comienzo a escribir sobre novelas históricas, ¿no? Sobre ficción histórica. Y es ahí donde sale mi primer libro. Mi primer libro se llamó El secreto del último Inca, porque es una novela de aventuras en donde, si bien tiene un argumento de ficción, el fondo tiene un trasfondo histórico. Me encantan esas eh, novelas. Porque Así aprendes es, historia y encima son muy entretenidas porque son novelas. Yo ya me estoy viendo claro, novelas de esas de historia y a la vez aventuritas que vosotros creáis, los escritores, ¿no? claro, e incluso conspiraciones y Guau, me encanta. sociedades secretas. En este caso eran conspiraciones que surgieron alrededor de los hijos del matrimonio de Francisco Pizarro con la hermana de Atahualpa, ¿no? Wow, o sea, Entonces, épocas imperiales. épocas ¿Y qué te dicen imperiales. de tu libro allí, en Perú? Ha tenido buena recepción, ha gustado Me alegro. bastante. Precisamente eso me llevó a escribir el segundo libro, que es una novelización de la vida del Inca Pachacútec. Y que claro, lo termino en el 2020, pero por la pandemia no se puede imprimir, pero lo puede encontrar en virtual. Está pues en Amazon, ¿no? Está en la Casa del Libro. Se titula precisamente Pachacútec, el estratega del imperio. Y es ahí donde me acerco a la historia, ¿no? Y claro, yo inicialmente leo para recopilar información para escribir las novelas, Claro. pero me encuentro con un montón de datos que son muy interesantes, pero que obviamente no entran dentro del argumento, ¿no? Y digo, bueno, pues, pero ¿y esto, esta información que nunca me la dijeron, nunca me la Claro, de enseñaron? ahí va mi primera pregunta va ahí. Uh-huh. ¿Cómo sabes tanto de historia? Así es. Vamos a hablar Básicamente, disculpa, para que la gente, vamos a hablar en especial de la historia del Imperio Inca, de la historia de Perú, ¿vale? Estamos sí, hablando también de que, no sé si has dicho tu nombre. ¿Sí lo has dicho? Rafael. Rafael, algo más, ¿no? Rafael no sé qué. Rafael Aita. Eso. ¿Vale? Por si acaso queréis buscar sus libros y tal. Capitán Perú, pero también tu nombre, ¿no? Y vamos a hablar en especial de eso, ¿vale? Y la verdad es que yo te he escuchado hablar con gente y me gustaban los vídeos de YouTube que salían, me ha gustado mucho. Gracias por aceptar, rapidísimo, muy amable, eso para que la gente lo sepa, la verdad, que no todo el mundo es así de, venga, va, tal, no. Así, gracias por aceptar, ¿eh?
Y bueno, ¿cómo sabes tanto que te he cortado ahí cuando estabas explicando? Sí, precisamente fue esta afición a escribir, ¿no? A hacer historias. Y claro, obviamente cuando tú estás escribiendo un argumento necesitas documentar, ¿no? Si voy a escribir sobre la vida de Francisco Pizarro, pues claro, es necesario buscar libros sobre su vida, libros sobre la Biografía, sí. conquista, biografías, y eso te va jalando el hilo, ¿no? Y claro, comienzas, bueno, en mi caso yo comencé con los incas, pero de los incas fue inevitable pasar a la conquista, pasar al virreinato, las culturas prehispánicas, y de ahí se va tejiendo toda la telaraña. Así que, pero en un inicio era con la intención de plasmarlo en una novela, de escribir. Para hacer Pero buen en un libro, momento, claro. Para hacer buen hacer un buen libro, libro. claro. Y en un momento digo, no, acá hay información que vale la pena difundirse, que tiene que conocerse, ¿no? Pero te van a dar, ¿no? Yo te he visto discutiendo con, creo que era televisión en Perú, programas, que había discusiones, ¿no? Recontra, claro, pero por supuesto. Obviamente que sí, porque nunca va a faltar el debate en, específicamente en las ciencias sociales, ¿no? Bueno, tenemos debate en ciencias exactas, ¿no? Existen matemáticos que se pelean entre sí cuando no hay nada más objetivo que las matemáticas. Imagínate, pues, en ciencias sociales, que cabe mucho más, pues, Bueno, a subjetividades, cabe interpretaciones y demás. el romance, el sentimiento, que haya cada uno, claro, se entiende, sí. Y más aún, ¿no? Y esto se vuelve peor porque dentro de todo la historia es una ciencia social, que se basa, y como ciencia se tiene que basar en evidencia y en datos. Pero ya esto se trastoca totalmente cuando entra la política. Uh, Y lamentablemente el día de hoy más nos enseñan una historia politizada que una historia científica. Entonces, el discurso y la dialéctica están totalmente metidas en la ¿Qué historia, razón impregnan llevas? la historia, y eso hace ya que el debate se polarice, la discusión se polariza y ya deja de basarse en hechos, y más bien se basa en la dialéctica. Entonces, eso es peor, es meterle más leña al fuego. Pues si quieres, vamos a entrar un poco en historia, ¿vale? Vamos a, Claro, si quieres, un poco, o sea, si quieres alargarte o eso ya, aquí no hay tiempo. Mm, A mí lo que me interesa saber realmente, porque yo he hecho un canal en especial de Perú y bueno, aquí como en todos lados hay mucho listo, ¿no? Mucho, digo, vamos a buscar a alguien que sepa de verdad, que haya estudiado, ¿no? Lo que haya, bueno, sí, hay pro no sé qué, forofistas, ¿no? Yo soy del Madrid, tú del Barça, alguien quiere... Y bueno, ¿cómo era la vida de los incas? Es complicado, es una pregunta que pues estar aquí horas, ¿no? Ya lo sé, pero los incas, primero, ¿qué son los incas? ¿Cómo es la vida, ¿no? La vida que tenían antes de los españoles, claro. definitivamente es una vida muy complicada. Y eso creo que los hace más grandes todavía, porque obviamente es fácil destacar cuando tienes todas las facilidades, pero cuando tienes barreras y obstáculos y complicaciones, el hecho que hayan construido el imperio que construyeron lo hace más admirable todavía. Y la gran complicación que tenían es que si tú revisas la geografía de los países andinos, es totalmente accidentada. Está cruzada por esta cordillera de los Andes que te genera extremos, ¿no? Te genera el desierto más seco del mundo, como es el desierto de Atacama, y te genera que al otro lado tienes pues la frondosa Amazonía, ¿no? La selva también Un imperio que... enorme, sí, un imperio creo el más grande, ¿no? Más extenso de América, creo. Sí, así es, ¿no? Entonces, tienes estos extremos, ¿no? Y ellos tuvieron que integrar culturas que se desarrollaban en la Amazonía, que se desarrollaban en la costa, que se Sí. desarrollaban a orillas del mar y que se desarrollaban a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tuvieron que atravesar, tuvieron que integrar
un terreno que estaba atravesado pues por quebradas, por montañas, por ríos, sumamente accidentados. Las tierras cultivables en el Perú son muy pocas. Entonces tenían que sacar el máximo provecho de la tierra disponible. Y eso los llevó incluso a transformar la geografía, porque son conocidos, habrás visto que las montañas, Cultivadas. lo que son andenes, ¿no? Tenían que cultivar en terreno pues, montañoso. Entonces, todo esto era muy, muy difícil subir. Además, tienes un fenómeno del niño que cada cierto tiempo arrasaba con las culturas de la costa y que tuvieron que aprender a adaptarse a desastres naturales. Además, sabemos también que el Perú está en tierra sísmica y por lo tanto tuvieron que sus construcciones hacerlas con tecnología resistente a los sismos, porque Cusco ha tenido terremotos terribles y el Perú en general, y incluso hasta Chile peor. Entonces, tuvieron muchísimas dificultades y en muchas culturas anteriores a los incas se evidencian estas dificultades. Hay restos arqueológicos dedicados a la fertilidad en donde se plasman iconografía de personas muriéndose de hambre, porque era lo que pasaba, venía un fenómeno del niño y la gente se moría de hambre. Sí. Y por lo tanto los incas tuvieron que aprender y tuvieron que adaptarse a eso y tuvieron que desarrollar una sociedad en la cual, a pesar de que existan todos esos problemas, y bueno, durante el gobierno de Pachacútec nosotros ya sabemos que le explotó un volcán encima. Wow. Entonces tuvieron que desarrollar una sociedad en que sea resistente. ¿Cómo era esa sociedad? ¿En qué se basaba? ¿En caza, agricultura, pesca? Principalmente agrícola, pero más que eso, yo diría que el núcleo de la sociedad era la familia, lo que en quechua se le llama el ayu, que no es exactamente la familia, vendría a ser como tu comunidad, ¿no? Porque era una especie de familia, pero también los que integraban la zona geográfica. Esos eran la base de la comunidad, esos eran pues la célula de la sociedad. Yo diría que incluso más fuerte que el día de hoy. ¿Por qué? Porque los incas tenían un pensamiento en función a la familia. Ejemplo, si el día de hoy tú cometes un delito, te castigan a ti, te meten a la cárcel a ti. Sí. Pero si en la época del Inca tú cometías un delito, te castigaban a ti y castigaban a toda tu familia por haber permitido que tú cometas el delito. Era este pensamiento nuclear, de familia nuclear. Entonces, este sentimiento de integración de la familia es fuertísimo en los países andinos, incluso hasta el día de hoy, que son sumamente conservadores, nucleares. Pero los incas, yo leí que eran, en verdad, lo que es el inca era la nobleza o los reyes solo. O sea, lo que no. O los incas eran todos desde el más pobre al más rico era inca. No. Eso. ¿Quiénes eran los incas? A ver, esto es un debate y es difícil de entender porque nosotros asociamos el título de inca a un rey, ¿no? A un rey, ¿no? Solo eran los reyes, muy pocos entonces incas, ¿no? Sí y no. ¿Por qué? Porque recordemos que los incas fueron migrantes. El primer inca, llamado Manco Cápac, cuentan las dos leyendas que narran el inicio de los incas, tuvo que venir desde el sur. Según la primera leyenda, vino desde el lago Titicaca. Y según la segunda leyenda, vino desde una localidad llamada Pacaritá. Y claro, narra la leyenda que vino con su esposa, pero la otra dice que vino con 4 hermanos y 4 hermanas, pero en realidad vino con su ayu, vino con todo su clan. Ellos fueron los que se instalaron en Cusco. De acuerdo a la leyenda, Huiracocha les entrega una vara con el mandato diciendo: donde se hunda la vara, ahí tienes que fundar. Donde picas, ahí, donde salta la vara, pum, ahí. La ciudad, la capital, claro, lo que sea. Y Manco Cápac fue picando
picando, hasta que llegó a Cusco, Sí. y en Cusco se hunde. Y dice, ya, aquí es. Este es el lugar. Y ese grupo Cusco, de para quien no lo familias, sepa, ¿qué es Cusco? Cusco es la capital del Imperio Incaico y el día de hoy una de las ciudades más importantes del Perú. ¿Dónde está? Exactamente, más o menos. En la Sierra Central, enclavada ahí en el corazón, en el medio de los Andes, Muy un bonito, poco ¿no? más arriba del lago Titicaca. Sí, 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 es ¿cómo un se lugar construiría espectacular. esa ciudad, no? Con mucho esfuerzo. En verdad, si nosotros, a ver, mientras voy hablando, voy a ir buscando algunas fotos de Cusco para que, bueno, la Mm, gente que no está familiarizada, este, lo conozca, ¿no? sí, Pero bueno, la cuestión es que llega a Cusco y esos clanes familiares que llegaron y que entraron y que conquistaron, ¿ah? Porque obviamente Cusco en esa época pues estaba ocupado por otras culturas. A ese grupo humano se le denominaron incas. Y de ellos salía el Zapa Inca. El el Zapa Sapa. Inca se traduce como el único señor, ¿no? El único gobernante. Pero Ah, en amigo. verdad habían otras personas que podían tener el título de Inca, Sí. que eran dentro de ese clan que vino desde el lago Titicaca, vino desde el sur. Para los que no se ubican, el lago Titicaca es lo que el día de hoy es el límite entre el Perú y Bolivia, ¿no? Sí. Entonces migraron este grupo humano desde ahí y ese grupo humano es el que se llama incas. Eran la casta gobernante Ah, y sí, de sí. ellos salía pues el que tenía la figura del rey o la figura del emperador, ¿no? Entonces, a ver, aquí voy a ir compartiendo Vas a algunas. compartir, a ver, porque ahora se nos ve pequeñito. A ver, estoy con Co- una foto de uno de los monumentos que hay en el mm, Cusco, que se llama Sacsayhuamán. A ver, ahora. A ver, Ese es, ese ¿no? eres tú, ¿no? A ver, Ese espérate, lo voy a soy yo. ampliar. ¡Toma ahí! Vaya piedra, ¿no? Entonces tú ves pues O el tamaño de rocas. esos muros, claro, el tamaño de esa construcción. ¿Eso qué es? Y se llama Sacsayhuamán y es un centro ceremonial que sirvió como fortaleza, sirvió también para el gobierno, sirvió de forma ritual, tuvo varios motivos. ¿Pero es un Está ahí, muro pues. de un edificio de...? Aquí precisamente, a ver, voy a compartir alguna foto pues que se vea un poco más No, panorámica, ¿no? Aquí tenemos que se ve un poco mejor todo cómo es todo el complejo. Sí, eso precisamente, esa parte es un muro. Aquí está, ¿no? a ver, espérate, lo comparto un momento. A ver, ahí estamos. Ahí está. ¿No? Entonces tú puedes ver que es un muro que se va extendiendo a lo largo Como una muralla, ¿no? como una muralla, pero que arriba va teniendo como escalinatas con otras murallas, ¿no? Ah, amigo. Y Es, la piedra es, está muy lisa, ¿eh? Muy... es un trabajo increíble. La verdad, la forma en que tallaron, en que construyeron, en que encajaron Hmm. esas piedras es desconcertante. Hasta el día de hoy genera la admiración mundial, ¿no? A ver, ahí ahora. Entonces, uno de los ejemplos de eso es lo que se llama la piedra de los 12 ángulos, ¿no? La piedra de los 12 ángulos no está en este lugar, sino más bien está en la misma ciudad, porque esta fortaleza se encuentra en un lugar un poco más arriba de la ciudad, ¿no? Hay que, digamos, ir al barrio más alto, Sí. porque también era un lugar estratégico, ¿no? Por supuesto que te Y permitía toda tener. esta información, ¿de dónde la está sacando? ¿De escrituras? O sea, en esa época, ¿quién hacía, a ver, o dibujos, o libros, o sea, esta información, un escribano que se dice, ¿no? Un escribano es el que vaya escribiendo la historia. Un cronista, ¿no? Sí, un Tenemos, cronista, escribano, sí, que alguien pues que va escribiendo lo que está pasando, lo que hace lo que es el pueblo, ¿no? O el Inca, o... a ver,
acá hay un detalle sobre la escritura de los incas. Es algo que es un tema también recontra controversial y hasta el día de hoy no se llega a un acuerdo, porque lo que tradicionalmente se ha dicho, mientras vamos viendo la piedra de los 12 ángulos, que tú ves ahí, pues que es como un rompecabezas que han ¿Lo has armado. puesto? Un momento. Vale, lo pongo aquí. Sí, Vale, ya está. acá se ve, pues, ¿no? Este es un rompecabezas que han armado, pero con una piedra de 4 toneladas, ¿no? Entonces, esta arquitectura, y esto sí está, mira, a una cuadra de la Plaza Mayor de Cusco. Está en lo que se llama el Palacio Arzobispal, ¿no? El Palacio del Arzobispado, que fue anteriormente el Palacio del Inca Roca, y bueno, tiene este Enorme, ¿eh? detalle. ¿Cómo construían Sí, eso? ¿Con qué es material? todo un muro, y bueno, en el medio del muro está esta piedra. Y sí, lo del material que mencionas también es muy adecuado, porque recordemos que los incas no usaban el hierro, que es lo que actualmente usamos para cortar la piedra. Entonces, esto lo hicieron encima con cobre. que, que para los que Estaban en la tenemos época del idea, cobre, ¿no? Allí, estaban, en la época en época del eh, cobre, eh, ¿no? estaban en el cobre, no habían alcanzado la fundición del hierro. Entonces, el pensar que habían hecho pues todo este trabajo en piedra, sin hierro, Espectacular, la es una verdad. construcción. Allá entrarán, irán mucha gente de amantes de los reptilianos, de los, ¿cómo llamarlos? De la gente de esta gente, ¿cómo se dice? Sí, reptilianos, que piensan en extraterrestres, mucha gente, El porque hay programa, cosas muy raras, como en el, Egipto. Son cosas que el dices, programa Alienígenas Ancestrales le dedica pues la gran mayoría de sus programas a normal. lo que hay en Perú. Y claro, obviamente se presta a decir, bueno, los que hicieron esto son extraterrestres. Y Por- precisamente por eso yo compartí una foto un poco inspiracional, ¿no? Que sí, sí, decía pues yo conozco que gente. Es que, ¿cómo? O sea, es que no, es que sinceramente es que es difícil de entender cómo harían eso. Igual que como en no, Egipto, ¿no? Como hay cosas ¿cómo hacen? Y con, lo de las formas de animales también está en Perú, ¿no? ¿Cómo se ¿cómo llama? forma de... O sea, desde el cielo. Las líneas de Nazca, las líneas de Eso Nazca. es. Ya, ¿Ya? disculpad, chicos, yo soy alguien Ya, normal y corriente. Animales. O sea, ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo haces forma de animales desde... Encima no tenían... No sé. Eso, o sea, ¿cómo haces esa forma para alguien de arriba? Para un dios, supongo, para sus dioses, ¿no? por eso en una ocasión compartí una imagen que decía que tu trabajo sea tan bueno que la gente piense que lo hicieron extraterrestres. Estaba troleando, ¿no? Al futuro. Estaban troleando, ¿no? Hay que tener nos enseñan, los incas nos enseñan que tenemos que tener ese nivel de perfección para que sea admirado, pues, y bueno, ahora sí, incluso Machu Picchu es una maravilla a nivel mundial. Eso sí, verdad, eso es una maravilla. Encima, dónde está, el cómo se hizo, en qué época, qué materiales. Entonces, la gente que cree estas cosas tampoco hay que discutir porque es difícil de entender. Eso es verdad, es difícil de entender porque hasta hoy en día sería difícil hacerlo. Hasta hoy en día. Hasta hoy en día, eso lo mencionó justamente un ingeniero de History, que dijeron, si Pachacútec me pidiera a mí como ingeniero construir Machu Picchu con la tecnología actual, me encontraría en muchos problemas. Bueno, el imperio inca era un imperio y los imperios, todos lo sabemos, se hacen de una forma y no se hacen pidiendo por favor. ¿Cómo es la lucha del imperio inca? O sea, Es el cómo se increíble. creó, el cómo se permaneció, el cómo... Claro, las luchas, estás diciendo que está luchando contra miles y miles de tribus, ¿puede ser? Bueno, a ver, a lo mejor sí, ¿no? Contra un montón de enemigos. Porque el terreno, a ver, llega desde, a ver si no me equivoco, ahora, claro, ahora me confirmas, Perú hasta Chile. No más, incluso. No, Ecuador. incluso el sur de Colombia. Sur de Colombia, la población de los Pastos, ese fue el límite norte, y por el sur, al norte de Argentina,